Nube. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles 5 de julio de 2023. Ya imaginarán cuál es el meme de este día, por si no lo han visto, pero me imagino, se lo imaginan, ¿verdad? ¿Cómo podría ser el meme de 5 de julio? Saludamos a la Karen Faría, a la Grace Salazar, ya Pancho, Francisco Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y por supuesto saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana. A ver si Mauricio Pérez está atento porque le voy a pedir que me ayude con lo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos para que se conecte. Pero mientras tanto saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagen Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Sorno el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y hay que recordar que también tenemos nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir. Mauricio Pérez, ¿estás por ahí, mi rey? Atento a la jugada, ¿estás por ahí? ¿Te puedes conectar? Yo creo que Mauricio Pérez no nos está escuchando, así que, bueno. Sí, aquí ya, estoy. Conecte la cámara. Es que la gente lo quiere ver. Ya, ahora sí, oye, súper panel de hoy día, que entretenido. Importante, necesitamos la voz de la coordinadora, súmate, fácil, www.lacoordinadora.cl. Necesitamos de todos ustedes para poder seguir creciendo y siguiendo tener voz en las calles, voz en la radio, voz en la nueva convención o consejo constitucional con la INP. Estamos apoyando varias causas, especialmente el derecho al frente a los padres, que está casi lista por salir, y también no más violencia. Tolerancia cero a la violencia. Por favor, voten. Quedan 3 días, 2 días, no quedan el 7. Así que para eso, súmate, apóyanos y así podemos seguir creciendo. Que lo pasen súper, pero súper bien, sin mí. Tú te refieres a las iniciativas popular de norma, que es IPN. Ya me pierdo, mi rey, me pierdo no con INP, pero se entiende la idea. IPN, ya, INP, gracias, Guaso. No sé. Chao. Gracias. Ya. Bueno, la Grace se ríe, yo sé por qué se ríe. Está la Karen también, está Pancho. Bueno, pareciera que el caso de subvenciones, dices tú, de las fundaciones, claro, tiene un nombre. ¿Cómo le puso a la prensa? Es que mis colegas son tan originales. El caso convenio. Convenios. Caso convenio, sí. Es que la prensa es muy original para bautizar esto. Creativa. Son muy creativas. Oye, bueno, lo comentamos ayer, lo comentamos antes de ayer. Ayer por la tarde, según lo que salió en la prensa y lo que yo pude reportear, la verdad que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no lo pasó bien en la Comisión de Vivienda del Senado, pero no lo pasó bien, creo yo, no solo por que fue increpado por la senadora María José Gatica de Renovación Nacional, sino que por la situación que se da, que el presidente de la comisión es un socialista, al igual que él, de origen distinto, eso sí, como yo lo remarqué en otro programa, Carlos Montes viene del MAPU, de ese riñón, Fidel Espinosa viene del socialismo, digamos, químicamente puro, por decirlo de alguna manera, y porque, bueno, en política se pasan las facturas, pues. Y se pasan las facturas por una razón muy sencilla, porque Carlos Montes, dentro del socialismo democrático, siempre estuvo muy cercano al Frente Amplio. Y Fidel Espinosa, desde siempre tuvo mala relación con Giorgio Jackson, no solo cuando era diputado, sino que también cuando Giorgio Jackson asume el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, es el vínculo, es el puente del Ejecutivo con el Congreso Nacional. Y bueno, hay algunas voces que señalan que Carlos Montes, si se va, el socialismo democrático le va a decir al presidente, ok,
pero se va Yoyo Jackson. Modestamente lo comentamos en el día de ayer. Bueno, ¿qué opinión tienen al respecto? Quiero escuchar a Pancho porque ayer no estuvo con nosotros, hablamos harto de este tema, pero como cada día tiene su afán, pasaron cositas. Y también, por supuesto, el ministro Carlos Monte era que no, le pegó una repasada al gobierno anterior y adivinen qué, 2 exministros de vivienda pisaron el palito y le contestaron. Bueno, así es la política. Don Pancho. Sí, a eso mismo me quería referir, como que siento que lo que está pasando ahora es como que están tratando de tirar la pelota para otro lado, como que están tratando de hacer que todo un poco el colapso que están teniendo en sus pies, están tratando de esparcirlo o pasarle la pelota para otra parte porque yo no sé por qué, pero una sensación de, por ejemplo, esto del incendio que también pasó en la sede de Revolución Democrática, eran dos, yo he hecho fogata un poquito más grandes que esa, así que también como que siento que están un poco distrayendo con ciertas situaciones o cosas ¿Fogata que... durante el estallido social, Pancho? No, digo Ya, fogata así como... para el frío. Sí, Con para el frío, guitarra. obvio. Sí, Con guitarra, obvio, y con navegado, digamos. obvio, con todo, si no, ¿para qué? Con Melvin. Y como diría mi amigo Jean-Philippe, que está pasándolo mal por estos días, pero igual con algo para quemar, digamos. Y esos cigarros que dan risa, pero bueno, en fin. Da lo mismo. Se entiende, Pancho, se entiende. Así que nada, sí, como que ¿Y a ti te sorprende eso, Pancho? No me sorprende, siento que están tratando de salir, Pero era salir a obvio, flote. pero claro, porque ¿quién? Yo sé que aquí voy a provocar a la Grace y a la Karen, pero aquí quien ha ladrado ha sido la justicia, no. ¿Ha sido la Contraloría? Tampoco. ¿Han sido los ciudadanos? Menos. ¿Quiénes han sido? Los políticos. Entonces, obviamente, y adivinen qué políticos. Los políticos de oposición. Y yo ni siquiera voy a nombrar a los partidos de oposición porque esto tiene que ver con que si eres de oposición o eres de gobierno en cualquier gobierno. Mm. Y obviamente, la oposición o más bien el sector político contrario a donde estalla el escándalo, porque hay que decirlo, digamos, la Fundación Democracia Viva era como un apéndice de Revolución Democrática, digamos, o para no decir que era una sede chica, porque tal vez ahí estoy exagerando, pero se entiende la idea. Obviamente que del otro sector político le iban a dar con todo. Y claro, como el sector político aludido sabe que esta discusión está en el terreno político, ideológico, con anteojeras, donde quien ideológicamente está en un sector dice a estos gallos son unos ladrones y el otro lado dice, oye, pero si ustedes también robaron, estoy hablando de ese sector, del sector que no se saca la anteojera, bueno, era obvio, pues si a mí los de allá me están tratando de llevar al barro, bueno, yo también los agarro y los tiro al barro. ¿Y por qué? Bueno, por algo que lo venimos diciendo hace tanto tiempo. Porque los políticos, la clase política, está maleada. Porque si tú me dijeras que la clase política hoy día marca las encuestas casi como bomberos, uno diría, bueno, obvio, tienen, digamos, son figuras inmaculadas. Pueden haber personas inmaculadas en la política, pero yo digo, la percepción ciudadana es que no son inmaculados. Entonces, obvio que el ministro Monte, a mi modesta opinión, de manera magistral, tiró la pelota al balcón. Sí. Estaba diciendo, en cualquier, o sea, era obvio que en algún minuto iban a tirar la pelota al córner. Estaba diciendo, digamos. Por eso te sorprendió. A mí no me sorprendió nada. Yo estaba esperando el momento, de hecho. Pero la pregunta igual viene como de cajón. ¿Está bien lo que hizo la oposición o no? Como que eso de... Buena pregunta. Porque podrían haberse quedado ahí
sentaditos viendo una como viendo la película Claro. completita y no haber hecho absolutamente nada. Pero la Como pregunta que- es, ¿se capitaliza? Esa es una muy buena pregunta, vos, Pancho. La pregunta, la que viene después, ¿capitaliza la oposición esto? Y yo creo que la oposición sigue más o menos igual, por lo que te acabo de decir. Porque, perdón, es evidente que al menos hay irregularidades. Yo no soy abogado, por lo tanto no me da para tanto como decir que hay delito, pero al menos está hediondo eso, ¿o no? Tiene mal Sí. olor, hay pudredumbre, ¿ok? Mm. Y no me cabe duda que podría ser constitutivo de delitos, pero haberlo dicho bien, Grace, tú que eres abogada. Pero yo lo digo desde el ciudadano y el periodista que mira esto y reportea, en fin y todo. Pero quien toma esto y saca al pizarrón no son inmaculados, pues digamos las cosas como son nomás. Mm. Entonces, claro, la oposición no le queda otra, pero tiene un tejado de vidrio como de 7 pisos. Po. ¿Cachai o no? ¿Cachai? Sí. ¿Cachai lo que te digo yo? Yo soy un convencido, lo hablaba el otro día con un amigo, que si esta oposición hubiese sido el Frente Amplio antes de gobernar, yo creo que estaríamos a puertas de que el gobierno cae. El problema es que ahora quien los está sacando al pizarrón no están inmaculados. Mm. No sé si me explico. Sí, se entiende perfecto. Pero ahí ¿Cachai? el problema yo creo que va más allá Yo no como... estoy diciendo que esté invalidado. Sí, obvio, obvio. Yo no Estoy lo de acuerdo. considero invalidado, pero Mm. preguntémoslo al ciudadano de a pie. Po. Y ahí también el problema más allá de lo legal, porque ¿qué pasa si en verdad no hicieron nada malo? Exacto. Moralmente es pésimo lo que han hecho, así que por lo tanto como que también influye mucho en lo que en la persona, en lo como se dice en la por eso están tratando de justificar políticamente estos actos. ¿Por qué? Porque hay alguien que está haciendo que está haciendo algo truculento y no necesariamente ha faltado a la ley, sino que está jugando con la letra chica de la ley y está empezando a rebuscarse, quizá está realmente rompiendo la ley. Y eso es como que de una u otra forma hay responsabilidades políticas que tienen que asumirse. Mira, yo insisto, perdón que me meta en Insista todo su lo que quiera. conversación, pero yo insisto en que aquí las explicaciones que están dando están tratando de echarle la culpa al empedrado. O sea, otra vez seguimos con que no, que las fundaciones. Mira, yo escuchaba a Monte, oye, no, es que en el gobierno anterior tampoco hubo licitaciones ni boletas de garantía. Está mezclando peras con manzanas, está tratando de confundir a la gente y a los senadores, cuando aquí el conflicto mayor es que políticos de altos cargos tienen intereses creados en fundaciones a las que se les contrata para dudosos estudios que subieron en un 2000% la cantidad que se les ha entregado y que han rendido de esos fondos un 3%. Y olvídense, si aquí el problema no es si le damos o no plata a las fundaciones, si las fundaciones licitan o hacen tratos directos. Si todas esas figuras están contempladas en la ley, se hacen a través de mercado público y se pueden hacer en forma clara y perfecta. Aquí el problema que quieren aquí tapar con un dedo es que los gallos estaban metidos y tenían un negocio y se pagaban sueldos con esto. ¿Sí? ¿A quién le quieren mentir? Esos estudios de vamos a ver el catastro de migrantes que hay para los 71 campamentos que tienen es pura chaya. ¿Ya? O sea, más de 1.700 millones le entregaron a la Fundación del Maule. Está ordenado, rendido. Si el problema no es si lo ocuparon o lo rindieron, es si realmente no se estaba pagando de esos 1.700 millones el 80% en sueldo que significa pagar favores políticos. Y lo que ha hecho el Frente Amplio, desde que es gobierno, es pagar
favores políticos. Y miren, yo no estoy inventando la pólvora. Gabriel Boric, de la primera vuelta, era este hombre con moral superior en que todo lo iba a cambiar, que no le gustaba ningún político ni de izquierda, ni de derecho, ni de nada. En la segunda vuelta, es un político de pactos, de conciliaciones, en que mete al mayor número de ministros al socialismo. O sea, al clásico socialismo, a ese que él criticaba. Y se hace íntimo amigo de la mami y todo el tema. Después nos dice y nos miente y nos dice, no, mire, estos fueron acuerdos políticos necesarios para la prosperidad, pero no hay amigos ni pitutos. Y tenemos al hermano, al tío, al abuelo, al pololo, a la pareja o al que sea, metido en las fundaciones, en las seremi, en los gobiernos regionales, los subsecretarios pagando favores. Entonces, chuta, y me siguen tratando de meter el dedo en la boca por no decir algo más ordinario, ¿ah? Tratando de decirme que aquí el problema está si el gobierno anterior hacía o no licitación y daba o no boletas de garantía. Y sale Camila Vallejo diciendo, caiga quien caiga, vamos a extender la investigación hasta el gobierno anterior. Y me siguen tratando de blindar a la Catalina Pérez cuando tenía el pololo ahí que le da. El ex pololo ahora. Bueno, Eso es lo el más ex, el que chistoso. la engañó junto con el presidente del partido, que por ahí salía que ya 5 días antes que explotara él ya sabía todo esto. Mira, a mí ya no me siguen mintiendo. Según la tercera pasó eso y de hecho el senador Latorre ayer tuvo que salir a hablar. Y bueno, como hablábamos ayer, pues, información por goteo, que es lo peor que puede pasarle a un gobierno donde aparece, tú tratás de apagar un incendio por acá y te aparecen 4 focos de incendio por otro lado. Claro, Cuando es tú que no ¿sabes lo que pasa? perdiste el control Aquí absoluto el del tema, oficialismo digamos. cree que es bandera, así como que la conciencia social es propia de la izquierda, ellos creen que esto de hacer negocio así medio trucho es propio de la derecha, y entonces, por lo tanto, sienten casi que sus aliados para aplicar el chantullo hoy día es el gobierno anterior. Entonces, como ellos lo hacían, nosotros lo hacemos, pero porque creíamos que era bueno, porque dio cuenta justo a Monte, y dice, no, pero si nosotros los primeros traspasos lo hicimos en 2023 porque esto venía de atrás, porque ya habían convenios firmados. Es como decir, nosotros somos tan hueones, perdónenme el francés, que solo seguimos nomás lo que se hacía, pero no con mala intención, ¿cachai? Porque nosotros somos buenos. Y Monte tiene años en este juego, po. No es uno Bueno, nuevito. pero Grace, es que tú lo que tú estás diciendo es tal cual, porque, de nuevo, esto es un circo que está circunscrito al tema político. Sí, claro. Político. 100% político. Todo lo que hemos hablado es un tema político. Y el problema de esto es que esto no solo es un problema político, esto es un problema judicial. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué quieres tú? Que si a ti te está atacando un sector político que está igual de desprestigiado, supongamos, o un poquito mejor o un poquito peor, pero dejémoslo en promedio como parecido al tuyo. Ya, un poco menos, ya, ok, te la compro ya, un poco menos. Pero desprestigiado al fin y al cabo, obvio, no te está cuestionando la justicia, porque la justicia, y perdón, Grace, yo sé que tú eres abogada, pero es más lenta que un bolero. Y los políticos saben que la justicia, sobre todo en estos casos, como muy bien dice Pancho, donde acá en rigor, el cuestionamiento es ético. Ético. Y puede haber algo, pero ético. Y ahí los políticos Relativizan. muchas gracias, relativizan todo. ¿Y qué pretendes tú? ¿Que Carlos Montes no trate de involucrar al gobierno anterior? ¿Qué pretendes tú? ¿Que Fidel Espinosa, que es el paladín de los 30 años, no le quiera pasar la cuenta a Giorgio Jackson? Si Giorgio Jackson lo mínimo que dijo es que las personas de la concertación tenían 100, digamos, 100 células de inteligencia menos que los del Frente Amplio.
y que ellos eran los paladines de la moralidad y a la vuelta de cambio pasa lo que pasa. ¿Y qué querías tú, Grace? Que el candidato Boric no incluyera al socialismo democrático para la segunda vuelta si con eso se aseguraba el triunfo. Pero si nada de lo que tú dijiste, de hecho es cuestionable, todo es cuestionable, pero nada de lo que tú dices es poco sorprendente y poco habitual en política. Si así funciona. Y por eso es que cuando tú haces una encuesta, mi querida Karen, cualquiera sea, yo creo que ahí coinciden la encuesta y la encuesta de supermercado, como le llamo yo, y francamente la encuesta de este consejero constitucional que le preguntó a su ex compañera del colegio sobre el tema del feminismo. Pero bueno, para que vean que en todo el mundo, o sea, bueno, creer que tus compañeros de colegio representan algo, se representan a sí mismos nomás. Pero bueno, pequeño paréntesis. Entonces, no sé, yo sé que ustedes son demasiado buenas, y bueno, Pancho, y son ingenuos y confían y creen, pero a mí, la verdad, no. La oposición no va a parar hasta que no salga Carlos Montes. El problema es que si sale Carlos Montes, sale Giorgio Jackson. Y que finalmente esa es la idea, que eso es lo que más quieren. Para la oposición, por Sí. supuesto. Pero Pero la por idea supuesto, pues. solo Y la sacarlo pregunta o es, que... Y la pregunta es, mi querida Karen, si sale Carlos Montes, ok, y se sale Giorgio Jackson, perfecto, te la doy. ¿Se terminó el problema? No, po. No, po. ¿Alguien Pero va a pagar estamos con hablando de cárcel? política. Digo yo. Karen, por favor. ¿Alguien va a pagar con cárcel? ¿O alguien, si es que corresponde? ¿Va a haber algún costo legal más que político? Eso ¿Puedo, será puedo- parte de la investigación. Porque ¿Puedo eso es hacer lo una que importa apuesta? finalmente. O sea, Obvio, po. ¿Puedo hacer porque, una o sea, apuesta? esto Va a ser un yo don ya nadie el que quede yo preso. di de baja Netflix, Smart Plus, ya hay que ver entre Mochati, no ¿Puedo sé, hacer la Bio una, Bio y ese. Háganlo, por favor, Felipe. ¿puedo hacer una Encuesta apuesta? aquí que no representamos a nadie también, po. No, Somos los una compañeros de- apuesta. No, Ah, una estoy apuesta, diciendo una encuesta. puedo hacer una apuesta, no una Sí, apuesta. claro. Ahora, si no se da, no tenemos cómo evaluar la apuesta, pero supongamos que se da. Se los firmo. Programa del miércoles 5 de julio del 2023 de Carta Ciudadana. Que quede registrado la marca. Minuto 37, 47, minuto 23 del programa. Supongamos que sale el ministro Montes y el ministro Jackson. Al día siguiente el caso en la prensa se acaba. Imposible, pero ya, dale. Eso. Lo que te demuestra que la clase política lo que está preocupado es de sacar ventaja política y de quitarle fuerza política al otro. Siendo que lo más importante de todo esto no es eso. Para ellos lo es. Y para mí también porque es entretenido, porque soy periodista. Y lo encuentro fascinante de la lógica del copuchenteo y del reporteo y cómo se está tejiendo todo para que, presidente, si usted saca a Carlos Montes, tiene que sacar a Giorgio Jackson. Y por eso yo creo que Carlos Montes se va a salvar. Salvo que yo me esté equivocando rotundamente y el presidente Boric se haga la gran Piñera con Kinspeter y se haga la gran Bachelet con Peña y Lillo, que no Con creo, Peña. pero en una de esas se puede dar porque, como dice mi mamá, en todos lados se cuecen habas. Oye, ¿qué pasa si sale otro caso que opaque este caso? Como porque ya nadie habla de la clínica Sierra Bella o de otras cosas que han pasado antes. Bueno, porque así funciona esto. Cada caso de alta connotación va tapando. El Oye, pan calentito vende más. tenemos un alcalde del sector oriente de la capital que está con privado de libertad. Está preso po, y callado. No, porque ¿cachai? Hay otro caso que
que se lleva el premio, que es Oye, ¿y Revolución la Democrática. Corte confirmó esa prisión preventiva? Sí, porque hubo una apelación. Hubo una Sí, apelación la semana pasada, si no me equivoco, y rechazó la apelación. ¿Así se dice, Grace? ¿Rechazar la apelación? sí, ¿Está bien dicho? confirma la prisión preventiva. Eso. Eso. Más que rechazar la solicitud, es que confirma el. Sí. Pero bueno, ahí está. Y como decía la Karen, lo de Sierra Bella, o sea, es un escándalo, digamos, por donde se le mire. Mira lo que El pasó en alcalde Ñuñoa. San Ramón. Lo que pasó en Ñuñoa también, con otra alcaldesa de Revolución Democrática, Ah, sí, po. por un convenio, en fin, echó marcha atrás, pero también está, y así podemos estar hasta mañana hablando casos, pero pareciera que hoy día es más sexy hablar de democracia viva. Porque además democracia viva tiene varias aristas, pues entonces Que ya todos está los medio días van muerta. apareciendo cositas. Oye, está Irónico mejor que el reality. ¿cuál es el Claro, Gran Hermano? y guste o no, desde el punto de vista periodístico, esto es un secreto para la gente, siempre va a ser más sexy pegarle al gobierno de turno que la oposición de turno. Pero obvio, po. Por una cosa lógica. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más rating también? ¿Quién tiene Mira, más y poder? esto, El gobierno. realmente, Ahí hay que darle. acuérdense, Y si tenemos una papita, hay que darle ahí. Po. Donde duela. como Obvio. Felipe hace apuestas, yo creo que con esto murió la reforma tributaria. Mira, hasta si hacemos durar la noticia, hasta el paro profesores va a quedar, pero Por eso el ministro Mario Marcel no lo ha dicho oficialmente, pero en términos periodísticos uno sabe leer que su intención es que la reforma tributaria revivirla, digamos, a contar del próximo año en la Cámara. Porque tú sabes que como se rechazó la idea de legislar, por eso la idea era hacer este pacto fiscal y buscar por el Senado. Pero como ya, a propósito de esto, claramente no hay ninguna posibilidad, el gobierno hizo acercamientos con el empresariado, yo también lo dije aquí, estos acercamientos siempre han sido, desde el año 90 hasta ahora, siempre han sido estos acercamientos con los grandes empresarios, salvo que en esta ocasión el gobierno lo que hizo fue hacerlo público. ¿Para qué? Para presionar al empresariado, porque no es popular que el empresariado públicamente diga que está en contra de la reforma tributaria. Y de hecho, si ustedes se recordarán, el gran empresariado se mostró dispuesto y la derecha dijo, perdón, pero ¿de cuándo acá los empresarios dictan las normas sobre el tema de la reforma tributaria? Desde siempre le habría contestado yo desde que, a los dirigentes de la derecha, los pero camioneros pusieron camiones a la moneda, claro, le dijeron que- entonces obviamente el gobierno hizo una movida y que le resultó, pero le resultó hasta ahí nomás, porque cuando estalla lo de democracia viva, se terminó cualquier posibilidad de un acuerdo tributario o pacto fiscal, digamos. Entonces, yo creo que lo más probable, Grace, que el gobierno de hecho se va a jugar por el tema de las pensiones, porque creo que le puso urgencia, suma urgencia. Suma urgencia. Claro, y la reforma tributaria a mí me da la sensación que hay realismo ahí, hay realismo político por parte del gobierno y dicen, ¿sabes qué? Más mejor que nos guardamos para el otro año porque no baja naipe. Mira, yo cada vez que escucho y veo a los políticos hablar, me acuerdo más de Paquita, la del barrio. Estoy convencida que la canción no se la hizo al amante, se lo hizo a los políticos. Porque Paquita la del barrio. ¿Y cómo era esa canción? rata de dos ¡Ah! patas, te Rata estoy de, hablando claro. a ti. Porque Rata un bicho inmunda. rastrero, aun siendo el más Exacto. maldito, comparado Sí. contigo se queda muy chiquito. Pero Oye, viste yo que ella acabo de- le mandó un mensaje a Shakira cuando pasó lo que pasó con Piqueta, ¿verdad? ¿Verdad? Paquita la del barrio, rata inmunda. Rata inmundia, Oye, animal rastrero. animal rastrero. Exacto. Bueno, veamos qué pasa. Oye, Esto, ¿ya hay más noticias? esto es de todos los días. No, hay muchas noticias, pero algo que agregar, Pancho, Grace y Karen, de este tema para ir
para No. ir, ¿cómo se llama? No, no, Eh, lo que vi ayer es que, bueno, se confirma que la dirección de la sede de Democracia Viva está a nombre de la Catalina Pérez. Sí, Eso pues. ya raro. Nunca me lo esperé. sí, pues. Sorpresa. Y menos que se lo quemaran, justo cuando está en la noticia. No, Sí. no, no. Pero Qué estaban Oye, arriendo terribles. esa. Eso es ay, lo más qué bueno. chistoso. No, hay un arriendo que vale como 700 lucas y te pagan como 3 millones, algo así. ¿Eh? Sí. Increíble. El arriendo viene con otras cosas. Oye, Ay, señor, digo yo. Si nos superamos a nosotros mismos, yo creo. sí, hablemos un poquito sobre, si les parece, por supuesto, que siempre son estos temas como que generan polémica, que a mi juicio no debiera, porque y cada vez que yo escucho que alguien considera que es un tema demasiado polémico, me encanta hablarlo porque es parte de mi profesión, digamos, que dice relación con las declaraciones de Patricio Fernández, el exdirector del diario The Clinic, sobre el golpe de Estado. Recordemos que él, estoy buscando exactamente el cargo que tiene, es como el que está a cargo o encargado, digamos, de lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que fue un cargo designado por el presidente de la República, digamos. Estoy buscando el cargo, ¿ah? Ya lo voy a encontrar. ¿Quién? ¿Daniel Mansuy? No, Patricio Fernández. Ah, Patricio Fernández. Y que, bueno, ha sido duramente criticado por agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, agrupaciones de derechos humanos, lo que fue considerado como, de alguna manera, una relativización del golpe. Y esto lo sumo a declaraciones ya me voy a recordar en qué lugar, del exministro de Economía, Carlos Minami, que en rigor, más allá de ser exministro de Economía, yo creo que sus palabras pegan más por su calidad de ex integrante del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR, respecto a que dijo algo así como el golpe de Estado tenía apoyo popular. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, que lo diga alguien que fue del MIR, padre adoptivo de Marco Enríquez Ominami, obviamente muy amigo de Miguel Enríquez, secretario general del MIR, padre biológico de Miguel Enríquez, amigo de Carlos Ominami. Entonces, no sé, ¿qué les parece a ustedes primero? Que lo dijo también el expresidente Allende, no Ruiz Tagle, sino que Montalva. Ah, bueno, está bien, pero que lo O diga el sea, es que lo expresidente que pasa Eduardo es que la Frei historia Montalva, es- es que lo que pasa es que yo creo que lo de Carlos Ominami, Grace, desde la lógica del mundo de la izquierda, es mucho más potente que lo diga un exmirista, que el golpe tuvo apoyo popular, a que lo diga, con todo respeto, digamos, a que lo diga mi mamá, digamos, con todo el cariño que le tengo lo a mi que pasa mamá, es que digamos. yo creo que la historia reciente de Chile no se circunscribe a los 50 años del golpe, sino más bien al contexto histórico que nos llevó a un golpe como este, de esta naturaleza, con la duración que tuvo y con los efectos que tuvo. O sea, ¿cuántas veces en el mundo una dictadura ha entregado en la paz, sin presos y sin muertos, a la democracia, a las bandas? Yo no conozco otra. Tampoco conozco una en que el dictador haya sido senador designado después y se haya mantenido ahí. Tampoco conozco una en que la gente, por lo menos los que hemos no vivido, yo nací en el 73, pero lo que hemos escuchado, los que sí vivieron en esa época, que le tiraban maíz a los militares en las micros, tratándolos de gallina. En los frontis de las casas.
También en la frontera, cuando les sabían el domicilio, iban ahí a Tejaperde, donde están los barrios militares, hacían cosas como esa. Entonces, claro, un contexto que no es que le dé permiso a alguien para tener un golpe con las características que hubo. Yo creo que hoy día el negacionismo va por el lado de seguir llamando presidente, o de desconocer que sí hubo un golpe, que sí llevó a una dictadura, que sí hubo gente muerta y desaparecida. Cuando nosotros dejemos de negarnos la realidad, vamos a poder entender dos cosas. Una, el contexto histórico que nos lleva al golpe, y otro, el contexto histórico que nos lleva a cómo vivimos hoy día, los 50 años después del golpe. Y cuando un mirista señala que esto tenía apoyo popular, no solo está diciendo la verdad, se está poniendo en una situación en que los negacionistas del otro lado, aquellos que creen que bajo ningún contexto estaba justificado terminar con el gobierno de Allende, no vamos a hablar del golpe, yo creo que terminar con el gobierno de Allende o del gobierno de la Unidad Popular, se ven enfrentados a una dicotomía tremenda cuando uno de sus miembros les dice, oye, no nos cerremos. Aquí la gente quería el golpe, a lo mejor no quería ese golpe, pero uno no puede elegir cuando pide que se tomen el poder. Claro, que eso, perdón, solo para aclarar ese punto, mantenerlo ahí, Grace, porque creo que es súper interesante esa discusión. Para aclarar, Patricio Fernández, me refiero, ex director de el de Clinic, él está el asesor presidencial de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Por lo tanto, cuando digo asesor presidencial, no presidente de un sindicato, sino que asesor presidencial del presidente de la República. ¿Ok? Yes. Y él, en una entrevista en la radio de la Universidad de Chile, dijo: la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Y bueno, eso generó reacciones de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Y la del red de centros de gobierno que lo memoria, llamó a reflexionar. agrupación de mujeres. Sí, pero si el gobierno le hubiese parecido mal, lo sacan. La ministra vocera lo mayor a reflexionar. Pero bueno, independiente de eso, al tiro te tiro la pelota a Pancho y Karen, pero yo creo que es válido las discusiones que durante tanto tiempo en Chile no se podía discutir, ¿verdad? ¿Qué es el Sobre punto? lo que dice la Grace. ¿Tú eres capaz o es legítimo que uno separe el golpe de Estado tenía apoyo popular, como dice Carlos Ominami? ¿Tú puedes separar eso de lo que pasó después del golpe, es decir, las violaciones a derechos humanos? Porque una cosa para algunos no es exactamente lo mismo que lo otro, y para muchos otros es exactamente lo mismo. Por eso lo planteo. Eso es lo que te estoy diciendo. Exactamente. Yo creo que sí lo puedes separar, salvo que seas un negacionista. Salvo que tú digas que estábamos viviendo, porque yo he escuchado a gente de izquierda decir que estábamos viviendo el mejor gobierno de la historia y que en definitiva fueron los bloqueos que hicieron que Salvador Allende no pudiera sacar y hacer prosperar el socialismo democrático en Chile. Entonces, cuando tú tienes gente que se niega así y que habiendo vivido en el año 71 al 73, porque el 70 ni lo vamos a contar, el 71 al 73, habiendo vivido la realidad que tenía este país, obviamente que el golpe tenía apoyo popular. El problema es que cuando tú pides un acto de fuerza como ese, tú no sabes qué es lo que te van a entregar. Entonces, claro, después tú puedes separar y decirme, mira, se hizo horrible, o para otros se hizo muy bien, yo no sé. Pero sí puedes separarlo. Así como también puedes separar y no dejar de reconocer cosas que sí se hicieron bajo el golpe, o sea, bajo la dictadura de Augusto Pinochet y que no perjudicaron el futuro de Chile, sino más bien lo hicieron crecer. Y tú me dices, yo puedo separar, no puedo separar a la gente que sufrió dolor. Yo no le puedo decir a la gente que perdió un hijo, un papá, un hermano, un tío, no sé qué,
oye, tú no sientas el dolor porque hubo prosperidad económica, pero tampoco le puedo decir al que sintió un alivio cuando salió del gobierno de la Unidad Popular, que él estaba completamente equivocado porque la felicidad estaba en Allende. Cuando seamos capaces de reflexionar, quitando el dolor de por medio y tratando de pasar la página, entonces yo creo que vamos a ser capaces de a lo mejor ver reflejado los ambos problemas, el que tuvimos previo al golpe, el que tuvimos durante el golpe y el que tuvimos posterior al golpe cuando se perpetúa el gobierno de Pinochet después de ya haber pasado la crisis. Si Augusto Pinochet hubiese entregado, quizás, yo he escuchado esto de muchas personas, el gobierno en el año 80, cuando se hizo la Constitución, quizás no habría sido considerado el dictador que es considerado hoy día y a lo mejor lo habrían considerado de otra forma. No sé, hay que reflexionar sobre todo también. Obvio. Igual también lo Sí, importante es Pancho. que todo culmina con un sí y un no. Y cuando termina con un sí o un no, como que no vas a ver una postura o la otra. No hay como más historia que como desglosar como en ese argumento. Y finalmente lo que nos llevó a las siguientes generaciones fue un poco esa como conclusión que hubo con un sí y un no que finalmente dividió a la gente más que unirla. Terminar de dividir a la gente más que unirla, perdón. Y con eso como que siento que yo obviamente que no viví eso, que finalmente lo terminaron contando entre yo creo que casi todo acá, que entre la familia, algunos profesores, etcétera, como que siempre hay contradicciones, un paso como... hace un tiempo también dije que esto se cuenta desde una perspectiva, no necesariamente de una verdad absoluta. Por lo tanto, como que yo en lo personal siempre he dicho que un poco volviendo a la pregunta que dijo Felipe de los dichos sobre un ex integrante del MIR. El MIR era como, también en ese entonces eran como dos extremos, que era Patria y Libertad y el MIR, donde eran unas guerrillas finalmente, donde iban a atacar y estaban preparados para todo. Ese era como casi que el eslogan de los dos. Y una persona del MIR que haya dicho algo así, siento que quiere decir mucho, porque igual los del MIR estuvieron presentes, estaban listos para atacar a los militares cuando estuvieron que atacar la moneda, y finalmente eso quiere decir que tenían razón. Que cuando hubo el paro camionero también fue por algo, cuando el cacerolazo también hubo un anticipo también con el tanquerazo que venía diciendo algo y como que quería decir algo, pero como que parece que no escucharon lo suficiente. Y nada, podríamos estar todo el día hablando de esto, pero... No, pero yo siento que es interesante, Pancho y Laura, y perdón, Grace, y también para la Karen, pero la Grace tiene la misma edad mía, pero es joven. Yo tengo la misma edad de la Grace, pero soy viejo. Pero lo que quiero decir es que yo siento que es súper, yo de verdad, a mí me encanta que los jóvenes como Pancho, ¿qué edad tienes tú, Pancho? 29. Tengan una opinión acerca de lo que pasó el 11 de septiembre del 73 y después. Porque durante mucho tiempo, insisto, no se podía hablar de esto. Pero ¿cómo no se va a poder hablar? ¿Cómo tú no vas a poder discutir? ¿Cómo no va a ser entretenido escuchar la opinión de un joven de 29 años sobre el golpe de Estado? ¿Por qué no? Y no me vengan con que es que tú no lo viviste. Pero si yo no viví la Segunda Guerra Mundial y tengo una opinión súper formada de lo que pasó. Yo no viví la revolución del 91, pero me he preocupado de tener una... porque me he preocupado, porque me interesa, porque hay que tener una opinión. No todo el mundo tiene una opinión igual, y esa es la gracia de todo esto al final. Porque durante una época, mi querido Pancho, mi querida Laura, mi querida Karen, si tú defendías la dictadura, eras un asesino. Y si tú defendías la obra del presidente Allende, eras un comunista come guagua, ni lo uno ni lo otro, pues.
Ni lo uno ni lo otro. Entonces, cuando tú dices fascista, asesino, comunista come guagua, se acabó la discusión, pues, y eso no es discusión, pues. Hasta ahí no llegamos y no conversemos el Sí. tema. O sea, porque si a ti te ofenden o te dicen eso, ¿qué es lo que uno automáticamente hace? Los que no tienen carácter se agachan y los que tenemos nos ponemos digamos, transformamos el mensaje. Claro, tratamos de descalificar al otro porque es una condición humana. Una apología. Exacto. Pero y Claro. además que es Karen. como, yo nací en el 83. Y Claro, muy joven, Karen. Tú naciste muy para el joven, año muy el año, tú sabes que la primera protesta fue el 11 de marzo de 1983. ¿3? ¿No 4? 83, organizada por la entonces Confederación de Trabajadores del Cobre, cuyo presidente era Rodolfo Seguel. Perdón, Karen. Ah, mira. Pucha, que sabí, Felipe, oye. No sé Periodista tiene que O saber, sea, pues, si no. Nosotros Sí, me asumimos que acuerdo. está en lo correcto, que está diciendo la Asumimos que verdad. sí. Mira, que- ¿viste que la Laura Felipe como- es Entiéndonos. ¿Viste ¿Estás Laura, no? mintiéndonos? ¿Viste la No, Laura? Felipe sería ¿Viste? incapaz. Felipe sería Muy Podría bien, incapaz, haber Laura, dicho un muy nombre bien. de meter cualquiera una y un año cuchufleta. cualquiera. sería incapaz de meter una cuchufleta a Felipe. Ni lo Karen volvería a fue- hacer. Pero ¿sabéis Sí. qué? Yo creo que volviendo Yo volvería. a lo que había preguntado al principio, yo creo que sí hoy en día se puede hacer esa diferenciación de lo que sucedió como en un ámbito de golpe o gobierno militar o como quieran decirle, y lo malo porque, o sea, el no ganó por poco, ¿cachai? Entonces igual había mucha gente que estaba a favor del sí. Y Claro, como decía, o sea, 44% más o menos, 43, 44%. 44%. Entonces, es poco la diferencia. Y efectivamente, o sea, depende de dónde estuvieras, con quién te relacionaras, uno podía o no podía emitir una opinión. O sea, mi mamá nos tenía absolutamente prohibido, y yo creo que ahí es donde nació que no se habla de política como Ni de religión, ¿te acuerdas? blindar, exacto, para blindar a tus propios hijos, a tu propia gente, porque mi mamá ni siquiera, yo nunca supe qué inclinación política tenía mi mamá hasta cuando ya muy grande, porque ella ni siquiera en la casa hablaba de política. Había Por susto miedo también, Todo el Karen, tiempo de ¿ah? política. Había susto. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, Legítimamente había porque susto. por supuesto que sí, pero si tú dabas una opinión a favor o en contra, era peligroso. Era peligroso. ¿Cachai? Entonces, yo encuentro que hoy en día me da esa como tranquilidad, y me sorprende que la gente esté dando su opinión tan tranquilamente, que lo dé por redes sociales, que existan encuestas donde la gente, o donde se refleja un apoyo, por ejemplo, lo que fue Pinochet, sin miedo, ¿ah? Entonces, y que hoy en día exista más información y la gente dé sus testimonios, y no todo el rico es pinochetista y todo el pobre es comunista, porque hay gente de poblaciones que son a favor del gobierno militar. Entonces, eso me gusta que exista esa diversidad y ese cambio en la sociedad. Sí, yo quiero escuchar a la Laura, que tiene 17 años. Ah, Cuando yo digo quiero escuchar a la Laura, no significa que no quiera escuchar a Pancho, a la Grace y a la Karen, ¿ah? Porque, Nos vamos todos. ¿ya? No. No se Porque excuse que se acuse. De repente, pues, Elisa, si quieres meterte, métete. Porque mi hija está ahí sapeando. Ya, Laura. Saludos. Yo decía lo que había dicho Carlos Ominami, ex ministro de Economía, ex dirigente del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, y como decía Pancho, para hacerla corta, era como una especie de grupo paramilitar, ultraizquierdista, marxista-leninista, y que era tan de izquierda que tú sabes que nunca participó de la UP. La UP era el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana, el MAPU. Pero el MIR era tan de izquierda que consideraba a Allende amarillo, para que más o menos nos vayamos ubicando. Y Carlos Ominami, que fue ministro de Economía después,
padre adoptivo de Marco Enríquez Ominami, muy amigo de Miguel Enríquez, secretario general del MIR, padre biológico de Marco Enrique Ominami, dijo hace algunos días que el golpe de Estado tuvo apoyo popular. Eso te estoy dando un contexto, ¿verdad? Independiente de eso, digo, es sorprendente. Ahora, tú me puedes decir, pero Carlos Ominami descubrió la rueda. No te creas, porque si alguien del MIR dice eso, tiene un valor. Tiene un valor para quienes dicen que el golpe tenía apoyo popular. Porque si lo dice alguien o sea, si Hermógenes Pérez de Arce dice que el golpe tenía apoyo popular, no es noticia. Pero si lo dice Carlos Ominami, sí. Entonces, de ahí arranco respecto a tu opinión de lo que significó el golpe y una pregunta que le hice a la Grace, a la Karen y a Pancho. ¿Es posible separar que, ok, era inevitable, no había otra salida del golpe de Estado con las atrocidades que se cometieron durante la dictadura? Esa era mi pregunta. Ya, ok. Es que, mira, a mí me pasa a diferencia de quizá la mayoría de las personas cuando habla de esto, que para mí el tema del golpe militar es como cualquier otro hecho histórico que haya ocurrido. Así de sencillo. Sí, ¿pero le podríamos das decir que connotación tiene de hecho histórico? Claro, por supuesto, Ah, ya. se marca un antes y después en el país y se No, está bien. estudia y en La Paz me lo preguntan caleta y en fin. Em, em, En pero, La Paz. pero a mí me pasa que, no, es que estuve todo el día estudiando. Sí, po. Vamos bien, por está los bien. 1000 puntos. Bueno, Está bien. pero para mí, yo entiendo que quizá hay como cierta herida abierta por las cosas que significó para muchos de los chilenos el tema del golpe militar en términos de violación a los derechos humanos. Y quizá porque es muy reciente, pero yo creo honestamente que se ha vuelto un tema muy ruidoso hasta el día de hoy y no pasa a ser otro hecho histórico más porque la política se ha encargado de ponerlo en primer plano siempre. Así de sencillo. Porque podríamos hablar también de, no sé, de lo corruptos que éramos en el proceso de independencia o de un montón de cosas, pero no, como lo que más vende el tema del gobierno militar y es lo que más controversia causa, es lo que siempre hablamos. Y es lo que más ¿Qué daba me- plata. Claro, no, y obvio, y es como, bueno, al fin y al cabo hay algunas de las personas que participaron en ese entonces que hasta el día de hoy están vivas, entonces igual sirve como para sacarle los trapitos al sol a la gente, como, no sé, y bueno, ha pasado a ser algo que para mi generación igual es como un poco, ciertos personajes igual son chistosos, o sea, el otro día unas amigas fueron al mall y se encontraron con la Patti Maldonado, y esa cuestión fue meme, y como que, yo quedé sorprendida de que mis amigas de 14 años, porque tienen 14 años, se encontraran con la Patricia Maldonado, la reconocieran y le pidieran una foto y la subieran a Instagram. Comadre Como de que- Pinochet. Exactamente. Entonces yo quedé como, bueno, la Las señora malas pasó a lenguas. ser meme. La señora en mi generación es meme. Entonces, Pero es de hecho, generación, es generación, en tu generación es meme por el vínculo con Pinochet. yo creo que por Su el personalidad, vínculo televisivo que tiene, sí, por la personalidad. que una Dentro del personalidad mundo fuerte. juvenil de la política, ella es ícono por Pinochet por esta frase que ella tiene en un programa cuando le dicen como, es verdad que tú eras anticomunista, y él le dice, te equivocaste, yo soy anticomunista, y voy a anticomunista. Ya, seguir está bien. siéndolo hasta el día en que me muera. Ya, por eso Ya, está es bien, ícono está bien. también. Lógico. Ella Pero no dobla también la ella tiene o por ejemplo, no sé, pasó el tema de que salió ahora el live action de La Sirenita, todo el mundo estaba en la talla que iba a ser ella Úrsula, o cosas así, como que en ese sentido, por eso Yo ella pasó a adoro a ser la meme. Pati, así que no la Yo peleen también. porque es amiga mía. Yo también. No, yo no la No, estoy yo, pegando, no la conozco. no, te va a yo, servir. yo ¿Sabes? estoy en la antípoda del tema de la dictadura militar con ella, pero le tengo un cariño entrañable a la Pati Maldonado. Igual hay que No aclarar sé. que Ya ella muy es amiga mía, además. hay que aclarar que ella es una de las pocas personas que no tiene pelo en la lengua. Hay que, Mm. y lo O digo sea, ninguno tiene, lo que bueno, pasa es que algunos hablan como si lo tuvieran. sí, no, pero lo que Claro. voy Oye, es no te que creas, yo conozco hay- una amiga que le dicen Chubaca. Chuta. Ay, pero la ley. No, es una broma. Es una broma.
No, lo digo en el sentido de que es una de las pocas personas que habla y siempre es concisa con sus ideales y no se mueve ahí. Hay mucha gente que se mueve, va para donde revienta la ola, nomás, como que Claro, a donde le conviene habla y es una de las pocas cosas que yo puedo como hablar bien de ella porque no la conozco, así que Sí, lo que pasa es que yo tengo ahí un problema. Laura, perdón, te interrumpí. está bien. Ah, No, sigo pero, entonces. perdón, antes de hablar de mi opinión, que no vale nada, me interesa lo tuyo, Ya. Laura, desde el punto de vista de la discusión en tu familia. La ¿Tú discusión en mi familia. creciste escuchando ese tema? ¿Creciste escuchando, no, de ese tema no se habla? ¿Creciste escuchando No. de que este tema sí se habla? ¿Creciste escuchando, qué sé yo, espero se entienda el ejemplo, Sí, sí. que en tu casa para el 11 de septiembre se escuchaba la Internacional Comunista o ponían Libre de Nino Bravo, le prendían vela al general, No. tenían un retrato con la foto del presidente Allende? Estoy Con la poniendo, Lady digamos, Di. No. Mira, en mi casa el 11 de septiembre digamos, era un día en el que se llegaba temprano a la casa o no salíamos porque podían haber protestas. Eso era el 11 de septiembre. ok, Era ya, como, está bien, no, ya. Laura, hoy día no podemos salir, no vamos a ir al parque porque pueden haber protestas. No, hoy día es peligroso, mejor, no sé. Eso era el 11 de septiembre. Y eso que tenéis Y sigue 17 siendo hasta el años, día de ¿eh? hoy. Sí, exacto. Pero mira, Imagínate los más viejitos como el Guaso Pérez o Luis Felipe Mujica. yo tengo ¿y familia que usted? fue del sí y tengo familia que fue del no. ¿Tienes familia qué? Que fue del sí y familia que fue del no. Entonces, Ah, ¿y se juntaban? eh, eh, sí, Para los pero cumpleaños, no para los hablar de santos. política, Ah, no, hablaban de política, ¿ah? no hablar de política. Entonces, ¡Cobardes! ah, ¡Cobardes! Pero Ah, eso yo no, creo yo creo como que que se removió, perdón Laura, pero yo creo que eso ahora como que todo este tema de la nueva constitución y el 18 de octubre, como que ahí, por lo menos en mi familia, los que eran de un lado para un lado y los que eran del otro para el otro, y como que volvió a renacer ese espíritu político interno que en la familia estuvo como ya piola, el que era del sí, como que el respeto, no sé qué. Yo por lo menos, y conozco varias amigas que todo este movimiento político que hubo en los últimos años no pasó tan piola en algunas es que familias. fue exacerbado, pues Karen. Yo creo que se parece, guardando las proporciones, pero cuando tú tienes una situación tan violenta, insisto, no quiero hacer digamos, no quiero igualar el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 con lo que pasó el 18 de octubre del 2019. Estoy diciendo, Mm, cuando ocurren situaciones, cada uno en su contexto, tan exacto. violentas, yo creo que inevitablemente tú polarizas Coges un posiciones. bando. Mm. ¿Cachai o no? Mm. sí. Si es que estás Ahora, con gente que le importa, porque bueno, en obvio, mi círculo, por obvio, ejemplo, hay muchas veces que obvio. como que no es tema, es como, sí, no sé, ¿Qué, el quizá estallido o el golpe? las dos. Ah, no, obvio, Sí. obvio. No, pero mira, yo siempre crecí en el punto de vista de esta, por eso es que, por ejemplo, yo discrepo de Grace y si no me equivoco, Karen también dijo, yo no los separo, porque siempre los he hecho, a ver, como gobiernos, como acontecimientos políticos, uno nunca se separa, entonces no creo que esta sea la situación en la que uno deba separar también. Entonces a mí siempre se me enseñó, mira, sí, las cosas estaban muy mal con Allende, mi abuela me contaba que hacía filas para ir al supermercado, que no, el tema de que no había comida, que tenían la casa marcada, que fue una época súper dura, pero también me cuentan que, ¿cómo se llama este tema? Que después de cierta hora no se podía salir, que hubieron, cuando se destapó el tema de la violación de los derechos humanos, una buena parte de mi familia quedó así como súper decepcionada de lo que había pasado porque se había vendido a cierta parte como que el gobierno de Pinochet había sido súper bueno y todo el tema. Entonces siempre se me puso como en balanza este tema de que sí, entre comillas, se recuperó Chile de un gobierno de índole marxista, o sea, sí, que tenía un presidente de índole marxista, pero que tuvo un costo y es lo que se debate en mi familia,
que si es que valía la pena pagar el precio de que corriera tanta sangre. Sí, bueno, quiero hacer una fe de ratas. Está muy bien, Laura. No fue el 11 de marzo del 83, fue el 11 de mayo Mayo, de sí. 1983. El primer ¿Viste que paro Felipe está nacional inventando? convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Lo había corroborado, pero no quise decir nada. Pero No, fíjate fue que 11 más. Pero no, yo siempre la fecha, yo cuando me queda dando vuelta, lo rechequeo y Bien, Fíjate bien lo ahí. lo que dice la Laura es lo que piensa la mayor parte de los extremos, de los espacios polarizados de Chile, porque en definitiva, tú cuando dices comunismo, va a ponerme al lado al lado de la izquierda o izquierda, tú dices vanaglorian a Salvador Allende y todo lo posterior a él estuvo mal. Claro. Esto hay que hacerlo como Y te cuando enseñan en el hablas de colegio. la derecha, tú dices, todo Mm. lo que hizo Salvador Allende era malo y Mm. todo, y como que se salta en el espacio de la muerte, sí. todo lo que hizo Pinochet está bien. Entonces, yo creo que cuando uno aprende a separar y a comprender que los dichos no son concretos, que tiene que haber un pensamiento deductivo en las oraciones, empieza a buscar o a encontrar, más que buscar, la conciliación de ideas. Y se vuelve lo que en geometría se llamaba como la... Tangente. No, porque la tangente, cuando dos círculos se encontraban al medio y compartían un espacio en común, la Laura tiene que saber porque está estudiando para la ¿Cómo No, se llama el geometría espacio? no he estudiado. ¿Cómo se llama el espacio donde confluyen dos Pregúntame de círculos? potencia. Dos círculos, se llama ya, no sé. Pero El cosito, eso, el cosito. El Cuando encuentro tú- de dos exacto, mundos. cuando tú encuentras eso, que no por nada simula al ¿cómo se llama? Al símbolo del infinito, es porque tú en definitiva estás entendiendo que cuando la historia ya pasó, lo que queda es construir el futuro. Y nunca lo vas a poder hacer si tú sesgas tu pensamiento en uno u otro extremo. Mal Estoy de está acuerdo. no reconocer la violación a los derechos humanos, mal está no reconocer que la UP era una bacteria en nuestra democracia, y malo está no reconocer que hoy día esa polarización sigue destruyendo el país. Eso es lo que Tengo, yo creo. para despedirme, porque se nos acabó el tiempo, ve, Laura, usted llegó tarde. A mí me No, gusta sí el sé. libro. Este libro lo recomiendo, es más largo, eso sí, voy como en la mitad, siempre lo recomiendo, pero Pinochet, biografía militar y política de Mario Morós, que es uno de los biógrafos del expresidente Allende, un muy buen libro, aquí está, y Los este que 1000 lo días, recomendó, el presidente Boric la otra vez en televisión, que no es precisamente una persona de izquierda. es de Daniel Basui. Salvador que es de- Allende, ahí está, ahí sí, se alcanza a ver, ¿no? Sí. Salvador Allende, La izquierda chilena y la Unidad Popular. y la Unidad Popular, que es de Juan Francisco Maquena, pero para el día de su cumpleaños Bleh. se lo robé. Bien, Karen Farías, Lauro Valle, Grace Salazar, Pancho Álvarez, esto fue Carta Ciudadana. Un abrazo, nos reencontramos mañana. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Los Igual. quiero, gracias. Las A y usted. lo quiero.